En el vasto silencio del cosmos, donde incontables estrellas nacen y mueren sin testigos, hubo un tiempo en que la humanidad era considerada insignificante, apenas una especie frágil aferrada a la vida en un pequeño planeta perdido. Las grandes civilizaciones de la galaxia, antiguas y poderosas más allá de toda comprensión, habían establecido su dominio absoluto, dominando tecnologías imposibles, controlando la materia y convirtiendo la guerra en una ciencia perfecta. Para ellas, los humanos no eran más que una curiosidad, emocionales, impredecibles y, en última instancia, débiles. La propia humanidad lo sabía en el fondo, por eso eligió la diplomacia en lugar de la conquista, la supervivencia en lugar del dominio, la paz en lugar del conflicto. Pero en una galaxia gobernada por la fuerza, la paz nunca dura para siempre, y cuando la guerra finalmente alcanzó las fronteras humanas, no llegó con advertencias ni negociaciones, sino con destrucción total. Colonias enteras fueron borradas en segundos, ciudades reducidas a cenizas, y miles de millones de vidas desaparecieron antes de que la humanidad pudiera siquiera comprender lo que estaba ocurriendo. Para los imperios alienígenas no era crueldad, era eficiencia, un daño colateral dentro de un conflicto mucho mayor, y ese fue su primer error. En medio del caos de mundos en llamas y defensas colapsando, en un puesto remoto conocido como K-47, un solo soldado humano sobrevivió cuando todos los demás cayeron. Aquel lugar nunca fue importante, nunca estuvo preparado para resistir un ataque real, y cuando la flota enemiga llegó, fue destruido en menos de una hora. Las comunicaciones se perdieron, no hubo refuerzos, y el planeta quedó convertido en un cementerio de metal y fuego. Sin embargo, de alguna manera, un soldado siguió con vida. No era especial, no era un líder, no era alguien destinado a convertirse en leyenda, era simplemente un hombre que se negó a morir. Herido, solo y rodeado de destrucción, tomó una decisión que cambiaría la historia. Lucharía, no porque creyera que podía ganar, sino porque no podía aceptar rendirse. Con armas improvisadas, restos de tecnología y pura determinación, transformó las ruinas en un campo de batalla incomprensible para el enemigo. Las fuerzas alienígenas, acostumbradas a victorias rápidas y precisas, al principio ignoraron lo que ocurría, creyendo que eran fallos menores o incidentes aislados. Pero los días se convirtieron en semanas, y las anomalías se transformaron en una pesadilla. Patrullas enteras desaparecían sin dejar rastro, los sistemas fallaban en los momentos más críticos, y las líneas de suministro eran destruidas desde dentro. El miedo, una emoción que esas razas habían olvidado hacía siglos, comenzó a propagarse. El soldado no luchaba como ningún enemigo conocido, no seguía reglas ni estrategias convencionales, se adaptaba, improvisaba, aprendía. Convertía la radiación en un arma, los escombros en refugio, el propio planeta en una trampa mortal. Observaba, analizaba y comprendía a su enemigo, utilizando su propia tecnología en su contra. Lo que enfrentaban no era solo resistencia, era caos puro, y en un sistema basado en el control absoluto, el caos era devastador. Con el paso de los meses, lo imposible se volvió realidad. Un solo soldado humano había detenido a toda una fuerza invasora. La noticia comenzó a extenderse por la galaxia, primero como rumor, luego como una verdad imposible de ignorar. Nadie podía creer que un individuo hubiera logrado algo así, pero las pruebas estaban ahí. Por primera vez en la historia, una fuerza considerada invencible había sido detenida. Y entonces ocurrió lo inesperado. El enemigo se retiró. Abandonaron el planeta que habían conquistado con tanta facilidad, pero el soldado no se detuvo. En lugar de quedarse, tomó una nave capturada, dañada y apenas funcional, y se adentró solo en territorio enemigo. Lo que hizo después lo convirtió en leyenda. No atacó de frente, ni buscó batallas directas, atacó la estructura misma del poder enemigo. Destruyó suministros, interrumpió comunicaciones y eliminó bases enteras sin dejar rastro.
Se convirtió en un fantasma, en una sombra imposible de predecir. Las fuerzas alienígenas, aunque seguían siendo poderosas, comenzaron a fallar, no por falta de fuerza, sino por falta de certeza. Los comandantes dudaban, las estrategias se rompían y la precisión que los definía se desmoronaba. El miedo regresó, más fuerte que nunca, acompañado de una pregunta aterradora. Si un solo humano podía hacer esto, ¿qué podría hacer toda la humanidad? El impacto de sus acciones se extendió más allá de la guerra. Otras especies, oprimidas durante siglos, comenzaron a levantarse. Las alianzas cambiaron, los imperios empezaron a fracturarse y el equilibrio de poder en la galaxia se transformó. La humanidad dejó de ser ignorada y pasó a ser vista como algo peligroso, no por su tecnología, sino por su capacidad de resistir, adaptarse y nunca rendirse. Aquel soldado había demostrado que la determinación podía superar la superioridad, que la voluntad podía romper cualquier sistema, y que incluso en la oscuridad más absoluta, una sola chispa podía cambiarlo todo. Cuando la guerra finalmente terminó, lo hizo con una paz tensa. Los imperios firmaron tratados, se redefinieron territorios y surgió un nuevo orden galáctico. La humanidad ya no era débil, era impredecible, resiliente y temida. Sin embargo, el soldado desapareció. Nadie sabe qué fue de él. Algunos creen que murió en combate, otros que decidió desaparecer tras cumplir su misión, y hay quienes susurran que sigue vivo, observando desde las sombras, listo para actuar si la galaxia vuelve a olvidar la lección que él enseñó. Hoy, en muchos mundos, existen monumentos no dedicados a reyes ni a ejércitos, sino a un solo soldado humano, un símbolo, una advertencia, un recordatorio de que incluso en un universo dominado por gigantes, el destino puede cambiar por la acción de un solo individuo. Porque al final, la galaxia no cambió por la fuerza ni por la tecnología, cambió porque un humano se negó a rendirse. Y esa es la verdadera razón por la que la humanidad es temida, no por su poder, sino por su determinación infinita. Porque en un universo de miles de millones, basta un solo humano para cambiar el destino de todo.